Buen día a todos. Vamos a volver al libro de Santiago, Santiago 1. Voy a comenzar leyendo, después vamos a pedir que Dios nos guíe en este tiempo. Santiago 1, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, pedimos que nos guíes en este tiempo, que nos enseñes a través de tu Espíritu. Estas son palabras conocidas, pero queremos, como el mismo Santiago nos instruye, queremos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y pedimos, Padre, que sea así, que estas palabras nos lleguen de manera fresca y con poder, no porque son palabras de hombres, sino que son tus palabras y que tengan su efecto en nuestros corazones. Pedimos, Padre, que tu Espíritu use estas palabras para cambiarnos y que seamos transformados, que seamos perfectos y cabales sin faltar nada, que seamos, en una palabra, como Cristo. Lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Bueno, como siempre, casi siempre, comenzamos la reunión cantando y después pausamos para un tiempo de oración. Y como siempre o casi siempre, esas oraciones suelen incluir e incluyeron hoy motivos de oración que tienen que ver con problemas de salud, por ejemplo. ¿Y quién de nosotros no ha tenido alguna dificultad, algún problema de salud, sea algún inconveniente o algo más serio? Y son diversas esas enfermedades. Son distintos, son diversos, son muchos, de muchos tipos esos inconvenientes. También oramos por temas económicos. ¿Y quién de nosotros no ha sentido algo de una falta, una carencia de, sea plata o alguna cosa física que sería bueno tenerla y no la tengo? Y especialmente si amplificamos lo económico a incluir una casa, a incluir un auto. Hay un proverbio, no es así, pero vamos a seguir con el chiste, un proverbio chino que dice: el que tiene auto tiene problemas. Y es verdad. Y alguien dijo, cuando uno compra una casa, lo que debe hacer es abrir bien amplia la billetera, porque ahí se van los pesos. Es así, y son dificultades, son, podemos decir, pruebas, y podemos pensar en aquellos que recibieron esta carta por primera vez y estaban experimentando no problemas con sus autos, pero problemas serios, sin duda. Se describen acá como aquellos que están en la dispersión. Si entendemos bien, la carta fue escrita por Jacobo, medio hermano de Jesús, probablemente pastor de un grupo de hermanos, la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué pasó en los primeros capítulos de Hechos?
se levantó y se aumentó una persecución brava en contra a los creyentes en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se fueron dispersados, esparcidos. Y convendría quizás pausar usando nuestra imaginación para pensar cómo se veía eso. Estar esparcido. Si hoy me llega la noticia, mañana tenés que salir de la casa, tenés que irte, huir, corriendo. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué hago? Bueno, si tengo 24 horas para empacar, bueno, algo llevo conmigo. Hoy en día quizás tengo acceso a mis cuentas bancarias, pero muy complicado recibir noticias y tener que irse ya. Y esta gente estaba experimentando muchas dificultades, sin duda relacionadas con esos eventos y por su fe en Cristo. Así que no solo somos nosotros, fueron ellos que también experimentaron dificultades de economía, dificultades de salud. Y hay en estas palabras, en esta carta, hay un mensaje para no solo ellos, sino para también nosotros. Y vamos a ver esas exhortaciones en los versículos 2 a 4. Y brevemente creo que podemos notar ya desde el principio cuáles son los puntos de acción, los puntos principales. Quizás ha estado en una reunión, a veces las reuniones deben ser correos electrónicos, pero son reuniones de 2 o 3 horas. Y bueno, las buenas reuniones terminan con algún punto de acción. Cada persona tiene algo que tiene que hacer y hacer el trabajo, volver a la próxima reunión, haber cumplido el trabajo. Bueno, hay 2 puntos de acción en este pasaje, 2 a 4, y son, en primer lugar, versículo 2, tened. Vamos a decir, piensa. Vamos a volver a ese punto de acción. Pero la segunda exhortación, el segundo punto de acción, se encuentra en versículo 4 y también es el verbo tener. Tenga. Vamos a decirlo así. Sigue. ¿Ok? ¿Por qué digo así? Piensa y sigue. Bueno, versículo 2, hermanos míos, escribe nuestro hermano Jacobo, medio hermano de Jesús, pero como ya hemos visto, él se está identificando no como hermano de Jesús, sino como siervo de Jesucristo. Recordamos las palabras del mismo Jesús, que aquellos que son su familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y una fe en Jesús, somos salvos por la fe, pero es una fe que resulta que se cumple en obras y somos todos siervos de Jesús y así somos todos familia de Jesús. Y Santiago muchas veces en esta breve carta se dirige a estos hermanos como hermanos míos. Y es nuestro hermano también, si somos cristianos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pausamos ahí. Conocemos estas palabras, sabemos lo que dice, pero como vimos la semana pasada, y no leímos todo el libro, pero leímos unos 2 capítulos y vimos que hay un enfoque en ser hacedores de la palabra, de ser no solo aquellos que profesan fe, que dicen ciertas cosas, sino que hacen. Que hagan lo que Dios quiere que hagamos. Y son palabras conocidas, pero a ver si ponemos en práctica lo que dicen. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en esas diversas pruebas que todos experimentamos.
¿Qué es tener por sumo gozo? Tener por sumo gozo. Hay maneras que Dios quiere que actuemos. Hay cosas que Dios quiere que hagamos. Hay maneras de vivir. No debemos robar, por ejemplo. Debemos dar. No debemos mentir. Debemos decir la verdad. Pero también hay maneras que Dios quiere que sintamos. Hay cosas que debemos sentir. O sea, debo sentir gozo, por ejemplo. Aquí se encuentra esa palabra, gozo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, es muy difícil y yo diría que no sé hacerlo. Puedo elegir hacer algo, pero es muy difícil elegir sentir algo. O soy yo nomás. Si digo, debes sentir gozo, ¿cómo lo hago? O sea, no es así nomás. Una llave y ahora tengo gozo. Pero debo sentir gozo. Debo sentir de ciertas maneras. Debo sentir amor hacia Dios y hacia el prójimo. No es tan fácil sentir así nomás al toque. Pero lo que dice Santiago en estas palabras es que no tanto que elijamos sentir, aunque debemos sentir ciertas cosas, pero que elijamos pensar de cierta manera. Tener, cuando dice tener por sumo gozo, podría haber dicho, piensen de esta manera, calculen, consideren que estas circunstancias sean motivo de gozo. Primer punto de acción, piensa de cierta manera, piensa bíblicamente, lo hemos dicho antes. La santificación tiene que ver en gran manera, tiene que ver con la manera en que pensamos. Pensemos de esta manera, que es sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué diría Santiago esto? ¿Por qué usaría estas palabras Jacobo? Piensen así, consideren que sea gozo cuando el auto no anda, cuando llueve y entra agua por el techo. ¿Por qué debo pensar? Esto es motivo de gozo. Es por lo que dice en versículo 3 y es por lo que sabemos. Hay cosas que sabemos que son la base, el fundamento, la razón por la cual puede decir y podemos decir, sí, lo voy a hacer, voy a tener por sumo gozo cuando me encuentro en estas situaciones, es porque sé ciertas cosas. ¿Qué sé? ¿Qué sabemos? Sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a desarrollar esa idea, porque esto es importante, porque no es fácil pensar así. Otra vez soy yo nomás. No es fácil pensar. Sumo gozo. Este es motivo de gozo cuando estoy enfermo. Entonces preciso lo que dice el versículo 3. Preciso entender lo que dice que sabemos. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Comenzamos con esa palabra prueba. No dice sencillamente o simplemente que es una circunstancia de la vida. La llama una prueba. Y al ser una prueba, eso implica que hay alguien que está probando. Es decir, esa circunstancia no es algo que se te pasó nomás. Tampoco no es simplemente que Dios estaba ahí controlando todo y Él vio que eso te pasó y Él va a encaminar para bien ese evento. Dios sí encamina para bien los eventos y está en control, pero no es simplemente porque esas cosas pasan y Dios sabe usarlas para bien. Al contrario, desde Génesis, donde José dijo,
ustedes tenían cierta intención, pero Dios tuvo otra intención. Dios estaba ahí con José haciendo algo. No es simplemente que sabía sacar algo bueno de esa situación, del pecado de los hermanos. No, Dios tuvo un propósito. Y Dios tiene un propósito para aquellos que aman a Él, que son justificados. Y ese propósito, Romanos 8, es que seamos santificados. Y es Dios quien lo está haciendo. Dios está probando. Es una prueba. Y es una prueba de nuestra fe. Dios está probando si creemos o no. Debemos pensar en Abraham. Dios le probó a Abraham, probó su fe, había hecho promesas a Abraham. Ahora dice a Abraham, quiero que sacrifiques tu hijo. Sin duda ahí hay un cuadro, una imagen que debemos ver, una profecía de lo que iba a pasar años después cuando Jesús se sacrificó para nosotros. Pero también dice claramente la Biblia que Dios estaba probando a Abraham y probó su fe. Y no nos gustan las pruebas. No, creo que ninguno de nosotros quizás en algún momento cuando hemos estudiado y estamos preparados y nos sentimos bien, hay momentos en que sí, voy a disfrutar esta prueba porque estoy pronto, estoy lista. Pero en general no son tan agradables las pruebas, pero cuando prueban nuestras habilidades o nuestro conocimiento y salimos bien y demuestran que sí, conozco este material, sé lo que tenía que saber, conozco el material, puedo comprobar que tengo las habilidades que se están probando con la prueba. Es una experiencia agradable. Las pruebas en sí, en realidad, son buenas si comprueban que la fe es verdadera. Sabemos que lo que me está pasando, lo que nos está pasando, sea lo que sea, que hay alguien que está en control. Es Dios. Que Él está probando nuestra fe, pero no es simplemente una prueba, como que fuera esa prueba algo simplemente estático se dice, o algo que no tiene una vida en sí, una función en sí. ¿A qué voy? Es que esas pruebas no solo comprueban que nuestra fe es verdad, que es real, que Dios sí nos ha salvado, seguimos creyendo, obedeciendo a evidencia, son pruebas, la fe es verdad, pero también las mismas pruebas hacen algo en nuestras vidas, producen algo a nuestro favor. Y las pruebas en la escuela, en el liceo, en la facultad, son también así. Comprueban que sabemos lo que debemos saber o no, pero a la misma vez son una herramienta para instruirnos. Por lo menos yo le digo a los estudiantes, esta es parte de aprender. Aprendes a través de la prueba. Te das cuenta que no sabías lo que pensaba que sabías. Y en el proceso aprendes lo que debes haber sabido. Bien, la prueba en ese ámbito también tiene una función, es una herramienta para el mismo aprendizaje. Y es así en la vida real. No solo Dios no solo está probando si tenemos fe, pero esa misma prueba está haciendo algo, produciendo algo en nosotros. ¿Y cuál es? En primer lugar es paciencia, perseverancia, versículo 3. Esa prueba, y recuerden que el primer punto de acción es que pensemos así sobre las pruebas. Piense que esto es motivo de gozo y es por lo que sé que Dios está comprobando y que Dios está usando esta prueba para producir, en primer lugar, paciencia. Va a producir otras cosas también. Pero versículo 3, la
prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Es esencial, si eres cristiano, que tengas perseverancia, que perseveres, porque así son los verdaderos cristianos. Somos salvos por la fe, pero los verdaderos cristianos, Dios cuando salva, no solo salva y nos deja, comienza un proceso y si somos de Él, vamos a perseverar. Es muy importante que Dios sobre esto en nosotros, porque son aquellos que perseveran que son salvos. No por sus propias fuerzas, por lo que Dios está haciendo, pero queremos perseverar. Y son las pruebas que ayudan a ese fin. La prueba produce paciencia. Debemos pensar así. Segundo punto de acción. ¿Cuál es? Versículo 4. Otra vez, tenga la paciencia, esa paciencia que la prueba obra, que produce, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, persevero, ese proceso de seguir, por eso digo, segundo punto de acción, sigue adelante. Ese proceso de seguir también obra lo que Dios quiere que seamos. Dejemos que la paciencia obre que tenga su obra perfecta, completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Querés eso? ¿Querés ser completo? Si bien quizás nos encontramos incómodos en la presencia de esa persona que es perfecta, que hace todo bien, muchas veces cuando se encuentran esas personas es porque no hacen todo bien, pero piensan que sí. Parecen que tienen todo bajo control, pero son soberbios y no son buena gente. No nos gusta esa gente, pero queremos ser nosotros perfectos y cabales, maduros, completos. Y Dios también lo quiere y Dios lo va a hacer. Va a completar su obra y hay un proceso. Bueno, hemos hablado de las pruebas académicas que tienen no solo una función de comprobar, sino también de producir, de hacer algo, de enseñarnos. Pero hay otras ilustraciones que podemos usar. Una, por ejemplo, es el proceso de probar un metal precioso, el oro, por ejemplo. ¿Cómo se comprueba que este oro que tengo en mi anillo es verdadero, que es real? Como niño buscábamos piedras y hay metales que no son oro, que parecen ser oro. ¿Cómo sé que este anillo no es uno de esos metales, sino que es oro? Hay una cosa que comprueba. ¿Y cuál es? No es divertido el proceso, pero hay algo que comprueba que el oro es real, que es fuego. El fuego comprueba que este es oro. Este es oro, pero también tiene esa otra función. ¿Cuál es? De mejorar el oro, de mejorarlo. Quizás quedan impurezas, cosas imperfectas en el oro, cosas mezcladas, no es del todo íntegro el oro. Bueno, el fuego quema lo que no debe estar, purifica el oro y tal como una prueba académica que comprueba y enseña, el fuego también con el oro comprueba y también mejora ese oro. Otra ilustración que quizás podemos entender es lo que uno experimenta cuando entra en un programa de entrenamiento físico. Dijimos que
si es una prueba, hay alguien probando. Bueno, en este proceso de entrenamiento físico, quizás para algún deporte, quizás para la misma salud, entrenando para algún evento, hay alguien que entrena, hay alguien que está ahí guiando, que está poniendo desafíos ante la persona que se entrena. Y ese entrenador está, podemos decir, en control del proceso. Y pone desafíos, pone proyectos, pone actividades que el que se entrena debe hacer y debe seguir haciendo para que haya un proceso. Y quizás esos desafíos comprueban que hay todavía falta, pero también comprueban que esa persona que se entrena va mejorando. Pensamos en una carrera. Yo no corro mucho. Honestamente me gusta correr. He comenzado muchas veces a correr y he dejado muchas veces a correr. Y honestamente en parte tiene que ver con mis rodillas, que no puedo mucho. Qué linda excusa, ¿no? Pero aquellos que sí corren, vamos a decir que quieren tienen esa meta de correr un maratón. ¿Cuántos kilómetros hay en un maratón completo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos kilómetros? 40. Pongo esa meta. Quiero correr el maratón. No va a ser mañana, va a ser el año que viene. Pongo esa meta. Consigo un entrenador y él me va a instruir cómo voy tomando pasos hacia esa meta, y eso va a incluir correr. Voy a tener que correr, y estoy seguro que en ciertos momentos ese proceso de entrenar, que voy a estar no feliz, voy a estar incómodo, hasta que quizás me duele. Dice que no debe doler el ejercicio, pero va a haber momentos en que no me siento bien. Y debo pensar en ese momento, bueno, hay alguien que está guiándome, él sabe lo que está haciendo, está poniendo estos desafíos, y terminé este paso y me fue horrible, pero lo logré. Y gracias a ese entrenador está comprobando que sí, que sigo adelante, que hay habilidad, que puedo, que estoy mejorando. Y ese mismo proceso, ese mismo desafío, ese mismo paso, es lo que produce en mí, como el que me entreno, produce en mí paciencia, perseverancia. La próxima vez no es tan difícil ese desafío. Correr ese kilómetro no es tan duro. Me sale un poco más fácil. Después 2 kilómetros y 5 y 8. La prueba produce en mí perseverancia, y al final voy a ser mejor. Después de un año, si gano o no, si corro o no esa carrera, pero en la ilustración sí la corro, y soy mejor que era un año pasado. Y era no a pesar de la dificultad, no a pesar de las pruebas, pero a causa de las pruebas. Así que tenemos ilustraciones en la vida real para entender cómo es que Dios está ahí usando todo lo que me está pasando es para ese fin de no solo comprobar que Él está conmigo, que tengo fe, esa fe es real, pero también me está mejorando, está cumpliendo en mí lo que Él ha prometido que va a hacer, y es que seamos como Cristo. Así que pensemos así. Primer punto de acción, piensa así. Este es un motivo de gozo. No es fácil pensar así, pero sabiendo que Dios está ahí, es Él quien está probando que ese proceso tiene un resultado, la perseverancia, y debo seguir. Segundo punto de acción, deje que
esa perseverancia produzca lo que es su buena obra, que tenga la paciencia a su obra completa. Sigue, no abandones el proceso para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Piensas que Cristo pasó por este proceso? Idea interesante, ¿no? Cristo era perfecto, era Dios, es Dios. Pero también era humano perfecto. Pero leemos en Lucas 2 que Él creció en su cuerpo creció, se desarrolló y Él creció en su relación con la gente y con Dios mismo. Cristo mismo pasó por lo que estamos pasando. Y sigamos en sus pies, en sus pisadas. Sigamos a Él, que ya lo ha hecho, y lo ha hecho bien, y lo ha hecho con perfección. Y queremos ser como Él. Lo bueno, este pasaje no lo destaca, pero lo bueno es que lo que Jesús hizo, lo que Jesús es, cuando Dios nos ve a nosotros, es eso lo que Él ve. Porque Jesús hizo todo bien y estamos vestidos en su justicia. Pero parte de la salvación es esa santificación que Dios está obrando. Y tenemos aquí 2 puntos de acción que queremos poner en práctica. No solo oír, no solo saber de memoria, pero poner en práctica. Pensemos así, sigamos adelante a pesar de y a través de gozándonos en esas pruebas que siempre va a haber, sabiendo que son nuestras. Todo lo que pasa es una herramienta para mejorarnos. Es una bendición. Padre, pedimos que nos ayudes a pensar bíblicamente. Ya sabemos estas cosas, pero precisamos escucharlas vez tras vez y queremos ser no solo oidores, sino hacedores de lo que tú nos dices. Pedimos que sea así, que siga el proceso, que nos des gracia por esos momentos difíciles y duros, que des a nuestros hermanos en muchos lugares en el mundo que están bajo tremenda presión. Hablamos de pérdidas de agua y autos que no andan y problemas de salud, pero hay hermanos que en este momento están realmente sufriendo cosas horribles. Padre, pedimos que no los conocemos, pero tú sabes lo que está pasando y los conoces. Y Padre, pedimos que proveas para él, para ella, en este momento, de tu gracia y que su fe no falle. Y pedimos lo mismo para nosotros. En el nombre de Jesús.